Voces que forman parte de la noticia. Estamos a menos de un mes de las elecciones y una de las cosas más importantes después de la seguridad que la gente está pidiendo a los candidatos es generación de empleo para poder tener un sustento digno. Hay muchos candidatos que se han empeñado en hablar del tema y otros que sinceramente no los he ni siquiera escuchado hablar de generación de empleo. Para hablar del tema hemos llamado al abogado Raúl Ledesma. Él es exministro de Trabajo, exministro de Medio Ambiente y exgobernador del Guayas, experto en el tema laboral y ex compañero de trabajo mío en otra radio. Raúl, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. De toda la presentación, sin duda alguna la más interesante fue la última, ex compañero en una radio. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. A ver, muy bien, un saludo a todos. Sí. Muchísimas gracias. Los candidatos políticos y sus planes de trabajo en el tema laboral, ¿hay alguno que hasta ahora para ti, en tu concepto y como ex ministro de Trabajo, haya sobresalido? A ver, es importante señalar que un poco aquí hay de alguna manera sí hay una corresponsabilidad con los medios. Yo he escuchado, por supuesto, no todas las intervenciones de todos los candidatos, ni a todos los candidatos todos los días, por supuesto que no. Pero he escuchado varias, ¿no? Creo que soy una persona que le gusta estar pendiente sobre todo de la radio y es donde los candidatos de alguna manera más participan. Y la verdad es que no hablan prácticamente nada de empleo, pero tampoco les preguntan mucho sobre el empleo. Es decir, claramente la preocupación mayor que tiene sobre todo el sector costero del Ecuador es el tema de la falta de seguridad, sin duda alguna aquello. Pero lamentablemente, como la falta de seguridad se va normalizando, es decir, vamos viendo como normal las barbaridades cotidianas, porque son diarias, entonces como son tan seguidas, ya empezamos o empieza la ciudadanía a no llamarle la atención que maten un día 5, otro día 2, otro día 3, y se empieza a normalizar. Y cuando algo se normaliza, la siguiente preocupación, que en el caso del Ecuador es la falta de empleo, empieza a aparecer como igual o inclusive a superar a la primera preocupación, que es la real. Entonces yo creo que lo que ha estado pasando es que hay un enfoque absoluto y prioritario hacia el tema de la falta de seguridad, y esto ha generado una falta de respuesta y de pregunta también en muchos casos sobre cómo va a haber la generación de empleo. Y cuando se han referido a aquello, para redondear la respuesta, se han referido de manera muy general, solo señalando, con certezas por supuesto, porque eso sí, debo reconocer que por lo menos ya han dejado el discurso, algunos, la gran mayoría, de que la falta de contratos o que el código laboral es el culpable de que no haya empleo, y veo que sí está siendo sustituido porque la falta de dinero, la falta de circulación, la falta de financiamiento genera la falta de posibilidad de mayor generación de plazas de trabajo. Pero no dicen cómo van a financiar, no dicen, digamos, si bien es cierto, la generación de empleo se da con el financiamiento, es decir, con el capital circulante, no es menos cierto que las normas impulsan, complementan y sin duda alguna generan decisiones de emprendimiento. O sea, donde las normas son más amigables y son más seguras, pues yo prefiero poner en mi dinero. Y si no, me llevo mi dinero a Perú, a Colombia, donde sea, si es que son inversionistas e inversiones importantes, tanto nacionales como extranjeras. Y si son emprendimientos locales, pues yo prefiero dejarlo en el banco a ponerlo de repente en una sanduchería o en un gimnasio o en una peluquería, si es que no tengo reglas claras o no tengo reglas amigables para ese emprendimiento. Tú empezaste la segunda parte de tu exposición hablando del tema de los contratos y horas de trabajo. En este país hay un mito que eso no se puede hacer. Es un mito que, te lo digo, que lo escucho bastante seguido, pero escuchándote a ti en otras ocasiones sé que eso no es verdad. Correcto. Sí, escuchaba justamente en alguna entrevista a algún asambleísta que para mí, bueno, yo no sé, me pareció un poco vergonzoso porque su bandera de lucha, por decirlo así, su bandera de lucha era que ella iba a ir al Congreso y que iba pues a retomar el contrato por horas. O sea, que iba a permitir que se trabaje por horas porque pues los jóvenes tienen esta
necesidad de, según ella, trabajar por horas únicamente, ¿no? Partamos, pudiera ser verdad, yo creo que no, pero digamos que fuese verdad, entonces lo que ella no sabe, y yo no entendería por qué no lo sabe, porque si tú haces de tu bandera de lucha un tema, deberías investigar con profundidad ese tema. Entonces, el contrato por hora en Ecuador existe desde hace muchos años, no ha sido derogado, y ya no solo existe un contrato, porque existe el artículo 82, que es el contrato por horas, sino que además existe el contrato especial emergente que permite la contratación parcial, y existe el contrato productivo que permite la contratación parcial, es decir, por horas, y también el contrato de emprendimiento y el contrato turístico. Todos estos contratos en el Ecuador permiten la contratación parcial, es decir, el pago por horas. Lo que no permiten es que el contrato tenga plazo por horas, es decir, yo no te puedo contratar por 2 horas y después ya no eres mi trabajador. Pero lo que yo sí puedo es contratarte a través de cualquiera de estos contratos que hemos señalado y pagarte solo y únicamente las horas trabajadas. Y ahí hay una reflexión. Yo creo que a los empresarios no les interesa, porque no tendría lógica, contratar un trabajador por 2 horas y luego no verle la cara nunca más, hasta quizás de un mes y volverle la cara a ver 2 horas o algo así. Porque el costo de inserción laboral, es decir, lo que te cuesta en dinero para que la persona aprenda los modos, las formas, los horarios, los criterios de la empresa, te toma un montón de tiempo, y eso es costos en dinero al fin del día. Entonces, el costo de inserción laboral no tendría lógica que yo quisiera tener una alta rotación por cada 2 horas, 3 horas, 4 horas. Lo que sí tiene lógica es que el empresario dice, oye, es que yo solo quiero pagar las horas efectivas de trabajo, y dado que estoy en plena recuperación post-COVID, o por cualquier otro motivo que sea, o porque estoy empezando mi negocio, sabes que voy a abrir solo 4 horas al día, y yo quisiera solo pagar 4 horas al día. Bueno, pagar 4 horas al día en Ecuador se puede a través de todos los contratos que he señalado. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención que no solo a candidatos, a nivel de analistas, a nivel de abogados, y a nivel sobre todo de empresarios, de líderes empresariales, sigan con este discurso falso y mentiroso de que en Ecuador no se puede contratar por horas. Eso es absolutamente falso. Entonces, lo que hay que decir es quiénes son los que quieren que en Ecuador regrese el contrato de horas por plazo, que era un contrato totalmente precario, abusador contra los trabajadores, porque lo que hacía era, y además falso, porque los contrataban sin, por dar un ejemplo, 10 horas, terminaban las 10 horas, no les pagaban liquidación, porque dentro del valor hora estaba el valor de los 13º y cuarto, y después, porque tú dices, bueno, lo necesitaba 10 horas al año, está bien, lo contraté 10 horas. No, resulta que después de esas 10 horas, renovaban el contrato por 10 horas más, 10 horas más, 10 horas más, y así pasaban el año entero generando una fuerte lesión a los derechos laborales, sin duda alguna. Entonces, pero de que se puede contratar por horas, sin duda que se puede. Raúl, sí. Si tú pudieras la oportunidad de darle un solo consejo a todos los candidatos en el tema empleo, y por aras del tiempo se me está acabando, ¿qué consejo le podrías dar tú? Miren, yo creo que primero a todas las personas que estamos en esta dicotomía y que hay que ir a las elecciones, yo creo que es importante entender que las elecciones son por año y medio. O sea, el próximo candidato va a gobernar año y medio, y dentro de ese año y medio va a haber un nuevo periodo electoral, probablemente preelectoral, 5 meses antes de que termine el año y medio. Así es decir, claramente no va a ser un año y medio como tal, porque pues hay un periodo preelectoral que ya empieza. Entonces va a gobernar, digamos que de manera efectiva, digamos que un año. Entonces va a tener que tener planes de gobierno, que no pues una reforma tributaria que va a ser efectivo un año después de que se apruebe, o sea, no va a ser efectiva cuando esté ni siquiera ya gobernando. Entonces una reforma laboral y todo ese tipo de reformas legales son inoficiosas. Yo lo que les sugeriría en el tema laboral es vayan directamente a lo que se puede realizar, a lo que se puede ejecutar. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué se puede hacer? Impulsar la empleabilidad, es verdad, a través del financiamiento por un lado, pero complementando con las normas. Me dirá, ¿qué normas? Bueno, rápidamente, yo le puedo decir que, por ejemplo, hay normas que hoy día impulsan
y que no se les está utilizando, lamentablemente